Esto es Construyendo el debate. Gran parte de la mexicana de los mexicanos estábamos. Política. Periodismo. Movimientos sociales. Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La antropología es una ciencia que estudia al ser humano, abarcando tanto sus aspectos biológicos como culturales. Su campo de estudio incluye sociedades antiguas y modernas, analizando aspectos sociales, políticos y culturales, así como los procesos de interacción humana. Con el tiempo, ha sido moldeada por diversas corrientes de pensamiento, incluyendo el funcionalismo, el estructuralismo y el posmodernismo. Por ello, su enfoque es diverso y multidisciplinario. Al ser una ciencia tan importante para el entendimiento de la sociedad, se terminó por implementar en la oferta académica de la UNAM en el año 2015, formando parte de las carreras impartidas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, siendo 2016 la primera generación de antropólogos en nuestra facultad. A su vez, la UNAM cuenta con uno de los centros de investigación más importantes en esta área, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el cual se enfoca en el estudio de las culturas y grupos humanos en el patrimonio histórico de los pueblos de América. El Instituto de Investigaciones Antropológicas tuvo su origen en 1963 en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, cuando un grupo de investigadores asentaron las bases de la investigación antropológica universitaria, la cual determinaría su rumbo el 1 de agosto de ese mismo año, cuando el Dr. Miguel León Portilla fundó dentro de esta dependencia la sección de antropología coordinada por el Dr. Juan Comas. Pero no fue hasta 10 años después, el 4 de octubre de 1973, cuando se convirtió oficialmente en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Por otra parte, el Día Mundial de la Antropología se celebra cada año el tercer jueves de febrero, esto con la finalidad de rendir homenaje a los avances y contribuciones de esta ciencia. Fue iniciado en 2015 por la Asociación Estadounidense de Antropología, siendo nombrado primero como Día Nacional de la Antropología, para posteriormente ser nombrado como lo conocemos. Este día permite a los antropólogos celebrar su disciplina y compartirla con el mundo. Con información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, mi nombre es Ernesto Castillo y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Además les recuerdo nuestras redes sociales para que nos hagan llegar todas sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. En el episodio de esta noche hablaremos sobre el Día Internacional de la Antropología, reflexiones sobre su papel en el mundo actual. Para ello entrevistaremos a Leonor González. Ella es antropóloga social y gestora intercultural especialmente enfocada en estudios rurales y ecología política, con experiencia en la investigación de problemas sociales y ambientales en las regiones rurales del centro de México. Es docente en la licenciatura de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es parte del equipo de la coordinación del Centro de Estudios Antropológicos como secretaria técnica. Leonor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mariel, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Muchas gracias. Bueno, para comenzar con el episodio de esta noche, con motivo del Día Internacional de la Antropología, el cual se celebra el tercer jueves del mes de febrero,
que en este año me parece que cae el 20 de febrero, esta fecha se dedica a reconocer y compartir el estudio científico de la humanidad. Entonces, en este marco, ¿nos podrías comentar cuál es el objeto de estudio de la antropología y cuáles son las habilidades que adquieren los estudiantes a lo largo de su carrera aquí en nuestra facultad? Sí, claro. Bueno, pues ya lo dijiste un poco, la antropología, así digamos de manera muy, muy general, estudia la humanidad, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es un universo muy, muy amplio y para hacerlo un poco más aprehensible, yo diría que estudiamos relaciones y procesos de lo humano en la sociedad. Esto va desde procesos de largo aliento, es decir, en las sociedades del pasado, que de alguna manera no en una evolución lineal, hay que remarcarlo, pero sí han habido como una serie de transformaciones y cambios que nos permiten, con las herramientas de la antropología y de sus áreas de especialización, poder tratar de reconstruir y de comprender esas sociedades del pasado, pero asimismo también estudiamos relaciones y procesos del presente, ¿no? Entonces es una disciplina, es una ciencia muy amplia que tiene a su vez campos de estudio. Principalmente nosotros, bueno, en la licenciatura que se imparte aquí en la facultad y en muchas escuelas de antropología se reconocen 4 áreas de especialización o campos de estudio como principales, ¿no? Que es la antropología social, la antropología física, la arqueología y la lingüística antropológica, ¿no? Que, bueno, cabe mencionar que son también las áreas de preespecialización que incluyen nuestro plan de estudios. Sí, como lo has comentado, los antropólogos investigan estos cambios culturales, la evolución que ha tenido la especie humana en cuanto al lenguaje, el desarrollo de las tradiciones, de las costumbres y de la organización, ¿no?, que han tenido. En ese contexto me gustaría que nos comentaras actualmente el contexto que tiene México. Es complejo por diversos factores que involucran lo político y lo social. En ese sentido, me gustaría que nos platicaras cuál es el papel de los profesionistas de la antropología en el estudio en este contexto. Sí, bueno, antes de ir como directa a la respuesta de la pregunta, me gustaría, sí, también con motivo de la conmemoración, mencionar que la disciplina, y hay que decirlo, tiene un origen muy colonial, como muchas otras ciencias, ¿no? Tanto las llamadas naturales o ciencias duras como las ciencias sociales. Esto es importante de reconocerlo porque durante mucho tiempo los imaginarios o el estereotipo del antropólogo, así en general, ha sido este investigador que se va solo a una tribu remota, hace unas descripciones, ¿no?, de todas las características de la lengua, de la forma, del fenotipo, ¿no?, de la humanidad, de los seres humanos que habiten en esa cultura, y también lo digo entre comillas porque es un concepto complicado que también nuestra disciplina se ha enfocado mucho en discutirlo. Y bueno, todo este contexto lo digo porque creo que se ha transformado nuestra disciplina a lo largo del tiempo en mucho debate al interior, pero también en diálogo con otras disciplinas. Y creo que ese debate, hoy particularmente en el caso de nuestra licenciatura, es muy importante que esté en una facultad como esta, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque por un lado remarca que la antropología, en toda su dimensión y en esta perspectiva integral y holística que es como se pensó el plan de estudios desde su origen, está pensando en una ciencia social, que si bien tiene como esta parte desde la especialización de la antropología física, la arqueología, la lingüística y la social, digamos que ese es el eje vertebral y que las termina conectando, que al final estamos haciendo ciencia de y con la sociedad, ¿no? Y eso creo que es algo que no se puede perder de vista. Y en ese sentido, pues nuestros antropólogos y antropólogas, o los que estamos pensando, nuestros antropólogos y antropólogas en formación, por un lado pensamos en restituirle a la antropología esta característica integral, ¿no?, en el proceso formativo, pero también en el proceso profesional. Los desafíos hoy actualmente en México, y yo diría que en el mundo, porque es muy difícil seguir pensando como en estas fronteras nacionales, ¿no?, como son muchos, y creo que esto
hace necesaria una antropología abierta en su teoría, pero también en sus métodos, abierta al diálogo con otras disciplinas, ¿no? Que no solamente son de las ciencias sociales. Aquí afortunadamente podemos dialogar con el resto de licenciaturas que se imparten, pero también nuestros estudiantes desde los primeros semestres tienen mucho vínculo con profesores y con instituciones de la propia UNAM y fuera, como son el Instituto de Genómica, Ciencias Forenses, Biología, ¿no? Entonces creo que esto también genera y hace de manera muy real y muy concreta, materializa esa pretendida interdisciplina en la que insistimos tanto, ¿no? Que es necesaria para poder tratar de seguirle el paso a los cambios y a la realidad social que, como sabemos, siempre nos llevan por mucho la delantera, ¿no? Sí, en todo este mundo globalizado que estamos viviendo, Totalmente. todos los cambios que traen. Vamos a dejar esta idea en la mesa de la antropología es clave para entender el contexto actual y todo lo crucial, todo lo que estamos viviendo actualmente, no solo en México, sino en el mundo. Y antes de continuar con esta entrevista, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías que existe una conexión entre la religión y las estructuras de Estado? ¿Conoces cómo ha cambiado la percepción de la religión en México a través de los años? ¿O te interesa conocer cuál fue el impacto de la pandemia de COVID-19 en los feligreses? Si es así, te invitamos a leer el número 92 de la revista Acta Sociológica, la condición postsecular de la sociedad contemporánea, religión política y espacio público, una publicación cuatrimestral que incluye artículos, investigaciones, ensayos y reseñas inéditos relacionados con la sociología y las ciencias sociales, editada y publicada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM. En este número, que abarca el periodo de septiembre a diciembre del 2023, se encuentran publicados 6 artículos. Declive de la catolicidad en México, análisis comparativo entre los censos de 2000, 2010 y 2020. Evangélicos en el escenario político del Uruguay contemporáneo. Redes flexibles, un análisis de élites político-religiosas conservadoras antigénero en México. La infraestructura de la religión, materialidad y significado en el urbanismo ordinario. Los mexicanos quieren un Estado laico. Tipología de las actitudes hacia las políticas de laicidad en 4 grupos de identificación religiosa y Construyendo mundos, religiosidad y cultura hip hop en México. Una nota de investigación titulada La religión católica en México y su actuación ante la pandemia del COVID-19, de Mónica C. Veloz Leija, y una reseña Desigualdad de género y configuraciones espaciales 2017, por Irma Sánchez. Los autores permiten que el lector entienda a través de los datos y metodologías estadísticas la forma en que la religión permea en distintos aspectos de la sociedad y la cotidianidad. A lo largo de diferentes enfoques, se propone que el impacto de los diferentes cultos religiosos sea visible en espacios físicos y digitales, así como en los ámbitos económicos, políticos, culturales y en los procesos de identificación y de formación de identidad, no solo en la sociedad mexicana, sino también en diferentes sectores sociales de Latinoamérica y Sudáfrica. En este número es posible ver un estudio de los fenómenos sociales que corren en torno a la religión y sus diferentes implicaciones, como rituales o formas específicas de interacción que permite generar una mirada más amplia y más crítica sobre los procesos religiosos que pueden pasar desapercibidos en nuestra vida diaria. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Gira Escobar. Hasta la próxima. Estamos de regreso en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que pueden escuchar todos los lunes a partir de las 8 de la noche a través de nuestros diferentes canales, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Además, recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan, nos envíen comentarios, sugerencias de temas. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. El tema de esta noche es el Día Internacional de la Antropología, reflexiones sobre su papel en el mundo actual.
y estamos entrevistando a Leonor González, esto en conmemoración, ¿no?, del Día Internacional de la Antropología. Siguiendo con esta línea de charla que estábamos teniendo en cuenta el gran avance tecnológico en algunas áreas de las ciencias sociales, ¿cómo ha influido la tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial, en la antropología? Es una pregunta que me parece interesante, pero al mismo tiempo como que creo que cada área de la antropología tendría algo distinto que decir, ¿no? En principio creo que al ser la inteligencia artificial algo totalmente vinculado con el lenguaje humano, ya nos implica como disciplina estudiarla, ¿no? Es decir, como un poco ser juez y parte, ¿no? La lingüística, por ejemplo, pues no podría ser la inteligencia artificial sin el desarrollo de la lingüística, ¿no? De este procesamiento y de este ejercicio de sintáctico, ¿no? Que implica el procesamiento de estos datos, de caracteres, para poder generar estos modelos, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, también en la antropología física, aquí tuvieron hace unos episodios a la presentación del proyecto Regresa, ¿no?, con Ángela, que les vino a contar. Eso es algo que está ocurriendo, ¿no? Y que en la antropología física creo que la inteligencia artificial ha contribuido mucho en los análisis, en los diagnósticos, pero también en modelos de predicción, ¿no? Y que me parece que eso sí está a la vanguardia y en estos esfuerzos que se están haciendo, porque desafortunadamente en un contexto como el que tenemos hoy en el país, ¿no? Digo, no porque antes no, pero hoy con este incremento de personas desaparecidas, se hace muy necesario que esto sea usado como una herramienta, ¿no? Con todos los debates éticos que esto implica y que también hay que estar ahí, ¿no? En esta discusión, pero también pues evidentemente es eso, ¿no? En el procesamiento de grandes cantidades de datos, pero también en reconstruir características de individuos, ¿no? De edad, sexo, estatura, ascendencia, ¿no? La reconstrucción facial automatizada, o sea, todo esto es un aporte fundamental que creo que es toda esta innovación tecnológica para esta área de especialización. Y bueno, en la antropología social hay un debate intenso, incluso en los salones de clase, ¿no? Por ejemplo, hace poco platicábamos con un colega, un profesor del centro, lo desafiante que es pensar si hoy en día con esta tecnología, ¿qué pasa con la etnografía? Que es uno de nuestros métodos, la etnografía es enfoque, método y texto, ¿no? ¿Qué pasa con esto cuando tenemos este modelo de inteligencia artificial, ¿no? ¿Se puede seguir haciendo etnografía? ¿Cómo influye esta inteligencia artificial, ¿no? Desde los trabajos escolares, pero más allá. Y bueno, un poco a la conclusión que él llegaba, que como estudiaba más el tema, es que, bueno, al final sigue siendo fundamental el proceso reflexivo y de empatía que tiene el investigador, ¿no? Entonces creo que ahí no es como negarnos o asustarnos con la inteligencia artificial, sino más bien incorporarla como una herramienta y pensarla. Y también pensarla como objeto de estudio en el sentido de qué manera esto va a influir y va a transformar nuestras relaciones sociales, ¿no? Y otra vez está ahí la antropología como una disciplina que requiere adentrarse a estudiar, ¿no? ¿Qué está pasando con esto? Sí. Y bueno, pues... Sí, porque es algo que además no te lo va a dar la inteligencia artificial, ¿no? Estos sentimientos. Pero también me llama mucho la atención cómo para el uso para la antropología también utiliza mucho, como ya bien lo comentabas, los sistemas de recomendación automatizada, como lo utilizaron en el proyecto Regresa, pero también ya hay servicios de transcripción automatizada, identificación visual de datos, o sea, como ahora la antropología ha ido mucho de la mano con la inteligencia artificial, ¿no? Van como mucho encaminadas y han ido avanzando en conjunto. Claro, por ejemplo, también para la arqueología creo que los modelos de datación, ¿no? O sea, esto como agilizar también los procesos de fechamientos, de sistematizar bancos de información que a lo mejor antes era como mucho más complicado, modelos, ¿no? De patrones de asentamiento, o sea, sí hay como mucha versatilidad y creo que muchas posibilidades que se están apenas, pienso, o sea, ya se ha hecho mucho, pero que habrá mucho más por explorar, ¿no? La lingüística, bueno, también hablaba en la mañana con nuestra secretaria
secretaria académica que es lingüista y me decía, claro, también pensar en modelos de inteligencia artificial inclusivos, y ahí entra otra vez el debate ético, ¿no? ¿Qué pasa con, o qué posibilidades da para lenguas que están en riesgo de desaparición o de grupos minoritarios, ¿no? Cómo también desde ahí, o por ejemplo la traducción también de fácil acceso, cómo puede eso abrir posibilidades que antes no existían, ¿no? Incluso hasta para nuestros propios estudiantes, ¿no? Entonces creo que hay ahí mucho que debatir, ¿no? Sí, claro, seguimos con esto. Bueno, algo que gustes agregar, Leo, antes de terminar. Sí, bueno, pues que en este marco de estas conmemoraciones creo que es importante que estos días, así como el Día Internacional del Antropólogo, o bueno, aprovecho para presumirles un poco que estamos cerca de cumplir 10 años, ¿no? de la licenciatura en Antropología, ya 10 años que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales le abrió su puerta a este proyecto, que me parece que es un proyecto de mucho ímpetu y muy necesario, ¿no? O sea, hacía falta una licenciatura en Antropología en la máxima casa de estudios, y que creo que estas fechas, sí, obviamente el festejo, lo que ha implicado, pero también que sean momentos para hacer una revisión crítica de nuestro ejercicio como antropólogas y antropólogos, de generar esos debates, de mostrar también a la comunidad de la facultad, pero hacia afuera, qué es lo que hacemos los antropólogos, ¿no? Y las antropólogas. Entonces, bueno, ya seguramente tendrán noticias de nosotros. También está muy próximo, como en las demás licenciaturas, la revisión del plan de estudios. Esto es muy importante porque, como decía al inicio, la realidad siempre nos supera, y pues creo que es importante echar a andar esta imaginación antropológica para pensar realidades más dignas y justas para todos y todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Leo. Esperemos tenerte en posteriores episodios en Construyendo el Debate. Y a nuestra audiencia, gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y vía Instagram como Construyendo_Debate. Y pueden escuchar este episodio y nuestros episodios pasados en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos, déjenos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo del doctor Antonio Sierra García. En la producción, el maestro Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, redacción de cápsulas informativas Ernesto Castillo, edición y ensamble Sofía Gamboa, imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Mariel Cabello. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicanos Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios, argumenta, controversia, analiza. que hablar mal de ellos. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.